Columbus Crew se cargó a Tigres y a Monterrey para sembrarse en la final de la Conca Champions 2024, en donde se va a ver las caras con Pachuca. Pero en caso de conseguir el título, sería esta la mayor hazaña en la historia de un conjunto de la MLS. En el video de hoy lo vamos a descubrir. Bueno, y es que se ha estado hablando muchísimo de esta temporada histórica que está consiguiendo Columbus Crew en la Conca Champions, sumado a su éxito nacional el año anterior, pero como les decía, en cuartos de final eliminó a Tigres, en semifinales lo hizo con Monterrey y ahora se va a topar a Pachuca. Entonces pues ya se está rumoreando eso de si este Columbus Crew es el mejor equipo de la Major League Soccer en toda la historia, y por eso me di a la tarea de repasar varias de las temporadas de otros conjuntos que han conseguido grandes hazañas para ver si la de Columbus, en caso de conseguir el título o incluso sin hacerlo, puede llegar a ser considerada la mejor de toda la historia. Entonces, por supuesto, me basé muchísimo en el éxito continental de los equipos de la MLS, porque a pesar de que su liga es bastante competitiva, que es muy complicado llegar a ser campeón de la MLS y por eso no hay muchísimos, por ejemplo, bicampeonatos ni tricampeonatos, pero yo creo que el medidor de los conjuntos estadounidenses y canadienses es cómo compitan frente a los de la Liga MX, y eso es sobre todo a través de la Copa de Campeones de la CONCACAF, como se llamaba en su momento la Liga de Campeones de la CONCACAF. Entonces tomé 5 equipos que han llegado hasta la final de este torneo, uno que lo ganó, los otros 4 que... bueno, 3 no lo consiguieron. Está Columbus, que ahí está de momento a la espera. Entonces es esta comparación entre 5 equipos. Vamos en orden cronológico, nos vamos hasta la temporada 2010-2011 para empezar con el primero de ellos, y es el Real Salt Lake, de esa oportunidad que el año anterior en la Major League Soccer había sido campeón. Fue el campeón en la temporada 2009 y en la Liga de Campeones quedó subcampeón. Sin embargo, yo creo que su camino hasta esa final no fue lo suficientemente espectacular, le faltó pues un poco más de picante para haber considerado que este equipo lograra realmente una hazaña sorprendente. Es decir, el camino le quedó relativamente, pues no fácil, pero no tan complicado, y no se midió frente a conjuntos mexicanos, o al menos no tanto. Vamos a verlo porque en la fase de grupos, porque en ese momento aún existía fase de grupos en el torneo continental, sí estuvo junto a Cruz Azul y de hecho quedó primero de grupo. Cruz Azul quedó segundo. Sin embargo, el único partido que Real Salt Lake perdió fue precisamente frente a Cruz Azul en territorio mexicano, un 5-4, un partidazo, pero que al final Real Salt Lake no logra puntuar en suelo mexicano, en la Ciudad de México. Después sí lo vence allá en territorio estadounidense, pero pues quedó esa espinita pendiente para el Real Salt Lake. Después clasificó, por supuesto, como primer lugar a la ronda de eliminación directa, pero en cuartos de final le tocó otro conjunto de la MLS, Columbus Crew, lo eliminó y se topó a Saprissa, un conjunto de Costa Rica que en ese momento pues todavía era bastante más competitivo de lo que son los equipos centroamericanos en la actualidad, pero seguía sin ser un cuadro mexicano, y Real Salt Lake, que eliminó a Saprissa para sembrarse en la final frente a los Rayados de Monterrey, y aquí que ya se topó un conjunto mexicano, no lo pudo vencer, y Monterrey, que se llevó el primero de sus 3 títulos consecutivos, muchos lo recordarán. Aquí, ¿cuál es el tema del Real Salt Lake? Bueno, que rompió una barrera de 11 años en la que los conjuntos de la MLS no se metían a la final de la Liga de Campeones, del torneo continental, del máximo torneo de clubes de la región. El último había sido el LA Galaxy, que fue campeón en el 2000, y aquí quiero aclarar una cosa, y es que entre el 97 y el 2000 varios conjuntos de la MLS se metieron a la final. LA Galaxy en 2 oportunidades, ganó una, el DC United en una oportunidad y la ganó. Sin embargo, estos equipos no los tomé en cuenta porque no combinaron ese éxito continental con éxito nacional. Además, en estas oportunidades se estuvo jugando el torneo centralizado en Estados Unidos, entonces también tenían esa ventaja, y creo que le quitaba pues espectacularidad a esos logros de los conjuntos. Entonces por eso fue que esos equipos, para aclarar por qué no los puse, pues no los tomé en cuenta. Pero como les decía, LA Galaxy estuvo en la final del año 2000, que la ganó, y hasta la temporada 2010-2011 fue que un conjunto de la MLS regresó a la pelea por el título, aunque Real Salt Lake la perdió. Entonces, pues en cuanto al camino, no fue tan llamativo. Lo que sí tiene esa historia al Real Salt Lake fue que venía a ser campeón de la MLS y que rompió la barrera de meterse nuevamente a una gran final, pero al final pues no lo termina consiguiendo. Nos vamos al segundo equipo, para el cual hay que esperar bastante, hasta la temporada 2018.
Es cierto que en medio estuvo el Montreal Impact, que llegó hasta la final, pero sí me parece que dentro de sus logros nacionales y la forma también en la que llega a meterse a la gran final no es tan espectacular y por eso no lo tomo en cuenta. Salto hasta 2018, como les decía, con el Toronto FC, que creo que para mí es el que tiene la candidatura más fuerte para ser el mejor equipo de la MLS en la historia. ¿Por qué? Bueno, el año anterior ganó la Supporters Shield. Recordemos que allá en la MLS se le da un trofeo al conjunto que más puntos hizo en la temporada regular y Toronto lo hizo. Además fue campeón de la MLS, cosa que pocos equipos consiguen, ser el que más puntos hizo y ya después ganar también todos los playoffs. Lo hizo Toronto, ganó los 2 títulos, también lo juntó con el campeonato canadiense de fútbol, que de hecho consiguió 3 años consecutivos, lo ganó en 2016, en 2017 y en 2018, así que en la temporada previa llegaba con 3 títulos y en la Liga de Campeones de la CONCACAF se metió hasta la final. Además en el camino, bueno, primero inició frente a Colorado Rapids, al cual lo venció, se topó a Tigres y a Tigres lo terminó venciendo también. Terminó ganando 2-1 en casa y luego perdió 3-2 en territorio mexicano, pero por los goles de visita Toronto avanzó a la siguiente ronda. Después se topó al América en las semifinales y lo venció 3-1 en Toronto, empataron 1-1 en el Estadio Azteca y de esa forma Toronto se citó con las Chivas de Guadalajara en la final. Estaba todo puesto para una grandísima historia porque eliminó a Tigres, eliminó al América, venía a todos esos títulos a nivel nacional, pero frente a Chivas la pecheó porque terminó incluso perdiendo en casa, perdió en Canadá 1-2, ganó en México 1-2 y todo esto envió el partido hasta los penales y fue por penales que Toronto perdió el título. Estuvo a esto de conseguir esa mayor hazaña. Si lo hubiera conseguido, creo que ni siquiera estaríamos aquí discutiendo el tema, porque fue una temporada espectacular, un Toronto liderado por Jovinko, muchos lo recordarán, por Michael Bradley, pero al final pues no consigue el título y además frente a Chivas, que en el papel era el que se veía más sencillo de los 3 rivales mexicanos que se topó, pero sí hay que tomar en cuenta que eliminó a Tigres, eliminó al América, se sembró en una final, venía todo ese éxito a nivel nacional, entonces yo creo que Toronto es el más fuerte o la candidatura más fuerte para ser la mejor historia o el mejor equipo en la MLS en su corta historia, pero ahí está ese punto negro del hecho de no haber podido llevarse el título frente a las Chivas de Guadalajara y que pudo haber roto el dominio que tenían los conjuntos mexicanos hasta ese momento, pero pues desgraciadamente no consiguieron el título. Nos pasamos ahora hasta la temporada 2020, en donde aquí tenemos que hablar del muy recordado LAFC, Los Ángeles Football Club, que en 2019 ganó la Supporters Shield, es decir, en la temporada anterior a la Liga de Campeones 2020 fue el que más puntos hizo, no pudo quedar campeón de la MLS, pero en la Liga de Campeones hizo toda una gran hazaña y sí es cierto, para llegar hasta la gran final en donde recordaremos perdió frente a Tigres, pero tuvo un camino muy importante, eso sí con un matiz que fue que la pandemia quedó en medio y eso cambia un poco la perspectiva de lo que sucedió, porque si nos vamos a ver cómo sucedió esa temporada, en octavos de final sí se juega todo normal, a partidos de ida y vuelta el León lo vence 2-0 en casa en México, pero después logra una gran remontada en Estados Unidos, en Los Ángeles, un 3-0 y así avanza a los cuartos de final. Cuartos de final que de todas las series se pudo jugar la ida por la pandemia, menos de Los Ángeles frente a Cruz Azul. Todos los demás partidos sí se jugó la ida, se suspendió el torneo y se tuvo que jugar la vuelta hasta el mes de diciembre, pero de LAFC frente a Cruz Azul ni siquiera se llegó a jugar la ida, entonces ya a partir de ahí fue un solo partido. Se cargó a León a doble partido, a Cruz Azul sí se lo terminó cargando, pero ya en el mes de diciembre, 2-1 y esto en territorio estadounidense, y aquí es en donde me parece que es el detalle o la perspectiva que ensucia un poco la historia del LAFC, porque sí fue superior a sus rivales, pero no fueron partidos de ida y vuelta y no es lo mismo terminar ganando una serie en donde hay que visitar México, por ejemplo, para conseguir avanzar a la siguiente ronda que jugar en un territorio neutral, porque sigue siendo Estados Unidos, aunque bueno, fue sin público, muchos lo recordarán, en el Exploria Stadium de Orlando, sin público, muy deslucido y todo esto creo que sí es esa mancha negra en la historia del LAFC, pero bueno, eliminó a Cruz Azul en los cuartos de final y eliminó al América en las semifinales 3-1. Entonces ya había eliminado a León, a Cruz Azul y al América
y se topó al cuarto equipo mexicano. Habría sido una historia de locos a pesar de todo ese contexto, porque habría eliminado a los 4 equipos mexicanos participantes. Sin embargo, ya Tigres ahí lo terminó venciendo 2-1. Fue una final muy peleada y Tigres, pues sabemos la calidad que tendría, por lo que luego llegó a conseguir el Mundial de Clubes, que se metió hasta la final, que perdió frente al Bayern Múnich. Pero aquí el LAFC estuvo también muy cerca de presentar una candidatura muy fuerte, eso sí, pues un poco ensuciada por la pandemia y los partidos a un solo encuentro, sin público y en una sede neutral. Yo dejaré eso, que ustedes juzguen qué tanto afecta esa diferencia de contexto. Después del LAFC pasamos a 2022, en donde aparece el Seattle Sounders. Este es un conjunto que tiene un matiz muy especial, y es que no logró combinar su éxito continental con nada nacional, pero sí fue el que rompió al final la racha de 16 años consecutivos de los títulos de los conjuntos mexicanos. En 2022 Seattle Sounders se coronó campeón. Si vemos su camino al título, inició eliminando a Motagua en los octavos de final, eliminó a León en los cuartos de final, se topó a New York City en las semifinales y la final fue frente a Pumas, que recordemos empataron 2-2 en territorio mexicano, y 3-0 ganó Seattle en su casa para coronarse campeón. Entonces se eliminó a 2 conjuntos mexicanos, a León, a Pumas, un León que al año siguiente fue campeón, así que ya venía con un buen nivel, un Pumas que también ha sido importante en la historia de este torneo, 3 veces campeón, que tal vez no pasa por su mejor momento, y mucha gente dijo que si se hubiera topado a otro equipo que no hubiera sido Pumas, la historia pues seguiría siendo de dominio mexicano completo. Pero pues lo que podemos ver ahora, o la evidencia, los datos, es que Seattle cortó esa racha. Pero como les decía, es un hecho que no complementó con el éxito nacional, pero a Seattle nadie le quita que fueron ellos los primeros de la MLS en 22 años en conseguir este título, y 17 desde que otro equipo diferente de uno mexicano había conseguido alzar el título del rey de la región. Había sido Saprissa en 2005 hasta Seattle, y en medio de todo esto fueron solamente conjuntos mexicanos. Entonces aquí Seattle también tiene un reconocimiento muy importante, pero un poco aislado para mi gusto. Y llegamos a 2024, en donde aparece Columbus Crew y la historia que ya ustedes sabrán, y por eso la vamos a repasar muy rápido. En la MLS 2023 del año anterior quedó como campeón en esta Copa de Campeones. De momento se cargó a Houston Dynamo en los octavos de final, a Tigres en los cuartos de final. Es cierto que no venció a Tigres en ninguno de los partidos, porque recordemos que la forma en la que lo eliminó fue con 2 empates, 2-1, y desde los penales fue que Columbus lo venció. Pero en las semifinales sí le pasó por encima a Monterrey, le ganó tanto en casa como de visita en México, eliminó a los 2 conjuntos en territorio mexicano, allá en Nuevo León, a los 2, y así Columbus se sembró en la final frente a Pachuca. Tendrá la oportunidad de eliminar a 3 conjuntos mexicanos, y esa es una gran historia, además con un fútbol muy sobresaliente que yo diría que solo se parece al del LAFC 2020 y al del propio Toronto en 2018, que para mí en cuanto a calidad futbolística son los que más destacan. Real Salt Lake y Seattle un poco por debajo, pero pues al final yo creo que va a definir mucho si Columbus puede conseguir el título. Entonces, en mi opinión, si lo consiguiera, ¿sería la mejor historia? Yo creo que sí, porque hay que medir el título, el hecho de si quedan campeones al final, esa mancha que le quedó a Toronto en 2018, que le quedó a LAFC en 2020, y que si hubieran sido campeones, yo creo que entre esos 2 estaría el mejor, y Columbus podría entrarle a competir un poco si consiguiera el título. Pero el hecho de que solamente Seattle lo consiguió, creo que da paso a que Columbus, si lo consigue, al menos se le pueda llegar a considerar, y fácilmente sería un top 3 en la historia. Quiero conocer, por supuesto, sus opiniones con todo este contexto. Si creen que Columbus ya se le puede considerar uno de los mejores de la historia, si necesita el título para hacerlo. Cualquier cosa que quieran opinar al respecto la dejan aquí abajo en los comentarios de este video. Si les gustó, dejen un like, compartan el video y suscríbanse a mi canal para seguir muy de cerca todas estas historias camino a esa final que va a enfrentar a Pachuca y a Columbus Crew. Veremos si el campeón es un conjunto mexicano o uno de la Major League Soccer. Entonces estén muy pendientes y nos vemos en una próxima entrega de toda la actualidad del fútbol de nuestra región.